Algo se está moviendo en el mundo espiritual. No lo verás en los noticieros, no lo escucharás en las conferencias diplomáticas, ni lo leerás en los titulares internacionales. Pero los que caminan en el Espíritu, los que han afinado su oído a la voz de Dios, están sintiendo que algo está a punto de romperse. No es cualquier cosa, no es una tormenta más, no es un conflicto local, ni una coincidencia de calendario. Es Israel, es Jerusalén, es el centro profético del mundo latiendo con más fuerza que nunca. Y lo que está por ocurrir antes de que termine julio podría ser el inicio de un cumplimiento que lleva siglos esperando el momento exacto para estallar. ¿Te suena exagerado? Espera, porque si supieras cuántas piezas se están alineando ahora mismo, cuántas advertencias han sido ignoradas, cuántas oraciones están siendo respondidas en silencio, te darías cuenta de que este no es un video más. Es un mensaje urgente para quienes todavía tienen oídos para oír, porque antes de que acabe este mes, algo se desatará en Israel y el eco de esa sacudida no se quedará en Medio Oriente. Golpeará a las naciones, golpeará los corazones dormidos, golpeará las iglesias tibias, golpeará los hogares que han dejado de velar. Y si tú estás viendo esto ahora, no es casualidad, no es algoritmo, es Dios tocando la puerta de tu discernimiento. Y no la tocará dos veces. La profecía de Zacarías está viva, está respirando, está esperando que se active la señal para correr por la tierra como fuego. Muchos cristianos han leído esas palabras sin comprenderlas. Otros las han ignorado pensando que son cosas del pasado. Pero tú estás a punto de descubrir que el pasado, el presente y el futuro se están fusionando en un mismo punto profético. Y ese punto es Jerusalén. No te desconectes. No te distraigas, porque lo que escucharás aquí no es información, es preparación. Este video no está hecho para entretenerte, está hecho para despertarte, para decirte que lo que viene es más grande de lo que imaginabas, más urgente de lo que pensabas y más real de lo que muchos quieren aceptar. Julio está terminando, pero antes de que termine, el cielo hablará. Y solo los que estén en la posición correcta lo entenderán. La pregunta es: ¿estarás tú entre ellos o te quedarás afuera cuando se cumpla lo que fue escrito? Quédate hasta el final y lo sabrás. Y si has sentido que algo dentro de ti se encendió mientras escuchabas ese llamado, entonces necesitas que ahora, sin rodeos y con absoluta claridad, entremos en el corazón del asunto, porque el tema central no es un simple rumor apocalíptico ni una especulación más sobre Medio Oriente. El tema es que antes de que termine julio, Israel será, en el plano espiritual y en el visible, el epicentro de una sacudida profética que Zacarías anunció con siglos de anticipación y que hoy, frente a nuestros ojos, comienza a tomar forma de manera inquietante y precisa. Y por eso debemos preguntarnos qué significa realmente que Jerusalén sea copa de temblor para todos los pueblos alrededor. ¿Por qué ese lenguaje no es metafórico sino operativo? ¿Por qué ahora? ¿Por qué este mes? ¿Por qué esta aceleración repentina en los corazones de intercesores, pastores, vigías y creyentes comunes que jamás habían sentido tal urgencia? ¿Por qué los movimientos diplomáticos, militares, culturales y mediáticos parecen alinearse en un clímax en el que Jerusalén vuelve a estar en el centro de una tensión que ya no es solo geopolítica, sino espiritual? ¿Y qué papel juega la iglesia en medio de este reloj divino que está marcando una hora que muchos prefieren ignorar para no confrontar su tibieza, su comodidad o su falta de discernimiento? Aquí es donde debes decidir si mirarás esto desde la distancia como un espectador que consume titulares y los olvida, o si te posicionarás como parte del remanente que entiende que cuando Dios pone su foco en Israel, está llamando a su iglesia a prepararse, a despertar, a interceder, a discernir entre lo emocional y lo profético, a examinar el corazón y a ordenar la casa, porque lo que está por desatarse no será simplemente un evento mediático que pasará. Será un parteaguas espiritual que separará a los que estaban despiertos de los que estaban dormidos, a los que creían a la palabra de los que la relativizaban, a los que oraban por la paz de Jerusalén, de los que pensaban que esa oración era una tradición antigua sin impacto real. Por eso hoy planteamos con claridad el dilema: o lees este tiempo como un ciclo más de tensión y continúas tu vida espiritual en piloto automático, o reconoces que Zacarías nos habló para este exacto tipo de momentos y decides tomar tu lugar como intercesor,
como guardián, como vigía que reconoce los signos del cielo y se prepara para responder con oración, santidad, visión y obediencia. Porque si Jerusalén vuelve a ser la piedra pesada de la que hablaron los profetas, entonces tú y yo debemos decidir de qué lado estaremos: del lado de los que miran y opinan, o del lado de los que se humillan, oran, se alinean y actúan bajo la guía del Espíritu Santo, para no ser sorprendidos cuando lo anunciado comience a manifestarse con fuerza antes de que termine este mes. Por eso, si has comprendido que no estamos hablando de una curiosidad religiosa ni de un mensaje más para llenar el tiempo, sino de un punto exacto en el calendario espiritual, donde cielo y tierra están a punto de cruzarse con violencia y precisión, entonces debes saber con urgencia qué hay para ti en este mensaje. ¿Por qué no debes apartarte ni un segundo? Porque este video no es una coincidencia, sino una cita divina. Y la razón es sencilla pero poderosa. Porque si permaneces hasta el final, no solo entenderás qué se va a cumplir en Israel antes de que acabe julio, sino que recibirás discernimiento para interpretar los tiempos que vienen, herramientas para preparar tu vida y tu casa espiritualmente, principios bíblicos que han sido ocultos a la mayoría y una guía directa que te permitirá tomar decisiones concretas antes de que el caos se active. Porque Dios no revela las cosas para que entremos en pánico, sino para que nos preparemos. Y esta profecía no es para infundir miedo, sino para alumbrar el camino a quienes desean caminar con fe firme en medio del temblor. Y tú vas a ver cómo esta palabra te dará una claridad que romperá la confusión. Te mostrará lo que muchos líderes espirituales han pasado por alto. Te advertirá de los errores más comunes que están dejando a miles expuestos sin cobertura. Y sobre todo, te llenará de una convicción profunda de que si obedeces, lo que aquí se revelará. Verás la protección de Dios manifestarse en tu vida como nunca antes. Verás puertas abrirse en medio del cierre global. Verás una gracia sobrenatural envolverte mientras otros caen en desesperación. Porque así como el juicio vendrá para algunos, también vendrá una activación de propósito para aquellos que hayan escuchado y creído. Por eso lo que vas a obtener si te quedas aquí no se mide en información, sino en transformación, en dirección, en acceso a una dimensión espiritual que solo se abre cuando uno responde al llamado profético, en el tiempo exacto en que el cielo lo suelta. Y este es ese tiempo, no mañana, no en agosto, no el año que viene, es ahora. Mientras julio aún respira sus últimos días y la atmósfera de Israel se carga con lo que ha sido decretado desde los días del profeta Zacarías. Y si te atreves a recibir esta palabra con humildad y reverencia, si permaneces hasta el final con el corazón dispuesto, lo que vas a experimentar no será un simple aprendizaje, será una activación espiritual que cambiará la forma en que ves la historia, la profecía, la guerra invisible que se está librando y tu papel dentro de ella. Porque no fuiste llamado a ser un espectador pasivo, sino un centinela que se despierta cuando otros duermen. Y este mensaje puede marcar la diferencia entre ser sacudido o ser sostenido, entre caminar a oscuras o caminar con la lámpara encendida, entre vivir con miedo o vivir con propósito. Por eso quédate y escucha, porque lo que está por revelarse no solo te concierne, te transforma. ¿Estás listo? Entonces escucha atentamente lo que ocurrió con esta persona. Él no buscaba fechas, no perseguía titulares, no estaba obsesionado con conspiraciones ni con teorías oscuras. Simplemente había sentido en su espíritu que debía ir a Jerusalén a finales de junio, tomar 3 días de silencio, ayuno y oración, caminar sin rumbo predefinido por la ciudad antigua, detenerse donde el espíritu lo empujara y volver a su nación solo cuando recibiera dirección clara. Y fue allí, en la madrugada de su segundo día, sentado frente al muro occidental, con una Biblia desgastada abierta casualmente en Zacarías 12, cuando una frase se le clavó como un fuego que no podía apagar. Jerusalén será copa de temblor para todos los pueblos de alrededor. Y mientras repetía esas palabras en voz baja, comenzó a percibir algo que no venía de su imaginación ni de su cansancio. Era una urgencia limpia, sobria, una voz en el interior que no gritaba pero que no permitía ignorancia. Levanta intercesores antes de que termine julio, porque habrá un movimiento
que pondrá a prueba la fe de muchos y confundirá a quienes no han aprendido a leer los tiempos. Y en ese momento, sin entenderlo del todo, sintió la necesidad de escribir un mensaje breve, directo, sin adornos, a un pequeño grupo de amigos que oraban por Israel desde hace años, no con la soberbia del que presume revelación, sino con el temblor del que sabe que está recibiendo un mandato, y les dijo: no puedo explicarlo en detalle, pero antes de que termine julio, habrá un sacudón alrededor de Jerusalén que activará el capítulo 12 de Zacarías en la conversación mundial. Por favor, pongan su casa en orden, pongan su vida en oración, pongan su fe en alerta, porque se viene una controversia que no será solo política, será espiritual y global. Y mientras enviaba ese mensaje, el viento empezó a soplar con una fuerza inusual que levantó polvo como si la misma tierra quisiera responder. Y a los minutos comenzaron a llegarle respuestas que lo quebraron. Intercesores en otras naciones habían sentido lo mismo, sin haberse hablado, sin haberse coordinado, sin haberse enterado de que él estaba ahí. Uno de ellos le dijo que había soñado con un reloj digital marcando 23:59:30 sobre un mapa de Jerusalén y con un shofar sonando 3 veces. Otro le compartió que llevaba 2 semanas con una sola palabra en el corazón: dispérsalos o te dispersarán. Otro más confesó que, leyendo Zacarías 14, había sentido que el Espíritu le decía: no interpretes esto con miedo, interprétalo con obediencia. Y en medio de esa avalancha de confirmaciones, él comprendió que no le habían dado información para guardar, sino una responsabilidad para transferir. Porque cuando el cielo sincroniza testimonios, es porque quiere despertar a los que aún tienen sueño. Así que al regresar a su país, reunió discretamente a un grupo de creyentes. Los llevó a un retiro de 24 horas. Les habló sin dramatismo, sin manipulación, con la Biblia en la mano y con lágrimas en los ojos. Les dijo que no conocía cada detalle de lo que vendría, pero sí conocía la urgencia, y que la llave no era el pánico sino la oración. No era el cálculo mental sino la rendición del corazón. No era adivinar la fecha exacta, sino discernir que el reloj ya empezó a correr. Y aquella noche, mientras oraban, comenzaron a recibir impresiones y cargas que convergían en lo mismo. Jerusalén sería cuestionada, presionada, medida y convertida en piedra pesada en el discurso global antes de que el mes cerrara su último día. Y la iglesia debía estar lista, no para pelear en redes sociales, sino para pararse en la brecha, levantar vallados de intercesión, ayunar con propósito, leer Zacarías como quien abre un mapa de guerra y proteger sus hogares del espíritu de confusión que intentaría entrar con un disfraz pseudo profético. Él lo dijo con claridad: no esperen una sola explosión, esperen una convergencia de pequeñas detonaciones que sumadas creará el efecto perfecto para dividir, acusar, señalar y desgastar. Y el enemigo querrá que ustedes se distraigan con el ruido para no discernir el núcleo, que es Jerusalén, como copa de temblor y piedra pesada. Si oran, verán; si vigilan, entenderán; si se humillan, serán guardados. Y al final de ese encuentro, supo que su obediencia no había sido volver con una fecha, sino despertar un ejército. No había sido intentar predecir, sino preparar. Y aun con todo eso, él no imaginó que a miles de kilómetros, en el frente mismo de la tensión, alguien más, profundamente distinto a él, sin haber leído su mensaje, sin conocer su historia, estaba siendo movido por el mismo espíritu para escribir con otras palabras el mismo aviso. Y eso es lo que te voy a contar ahora. Desde el otro lado del mapa, sin conocer al pastor ni haber leído ninguno de sus mensajes, un soldado israelí creyente, acostumbrado a guardar silencio por disciplina militar y por prudencia espiritual, comenzó a sentir en el frente algo que no se parecía a la tensión habitual de los turnos de guardia ni al cansancio que sigue a las operaciones nocturnas. Era una mezcla extraña entre peso y lucidez, como si alguien hubiera retirado un velo de sus ojos para que viera no solo lo táctico sino lo profético, y en medio de esa sensación escribió en un canal cerrado de creyentes de su unidad un texto que pocos entendieron en el momento, pero que ahora suena como una alarma confirmada desde el corazón mismo de la controversia. Antes de que termine julio, algo será expuesto sobre Jerusalén,
No sé si será un documento, un movimiento político, una decisión diplomática o un ataque sorpresa, pero lo veo como una grieta que se abre en el discurso global y que obliga a las naciones a posicionarse. Y esa grieta está en Zacarías 12, no en otra parte. Y junto a esas líneas, sin retórica ni adornos, contó que llevaba varias noches soñando con la imagen de un mapa térmico, donde Jerusalén ardía en rojo intenso, mientras los bordes se encendían en amarillo, y que en el sueño escuchaba una voz que le decía: copa de temblor, piedra pesada, no temas pero no duermas. Y al despertar, con la palabra retumbándole en el pecho, abrió su Biblia digital y se quedó clavado en el versículo 3. Todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Y no lo leyó como un futuro lejano, sino como un proceso que se estaba acelerando ahora mismo, antes del cierre del mes, en la manera en que los gobiernos, los organismos internacionales, los bloques de poder y hasta los liderazgos religiosos opinaban, presionaban, condicionaban, relativizaban o directamente atacaban la legitimidad espiritual de Jerusalén. Y por eso decidió convocar, discretamente y con pleno conocimiento de los riesgos, a un pequeño grupo de compañeros de fe para orar en el descanso de madrugada, sin luces, sin cámaras, sin deseo de heroísmo, solo con el clamor de quien entiende que el campo de batalla no es únicamente físico y que si el enemigo logra sembrar confusión espiritual dentro del corazón de los que vigilan, ya habrá ganado una parte de la guerra. Y allí, mientras oraban casi susurrando, uno de ellos confesó que había estado leyendo Zacarías 14 y que no podía quitarse de la mente la imagen del Monte de los Olivos partiéndose en dos, no como una metáfora poética, sino como un recordatorio de que la historia tiene un punto culminante y que el reloj no está quieto. Otro compartió que su esposa, sin saber nada de lo que ellos estaban viviendo, había sentido de parte de Dios que debían ayunar un día antes del final del mes, específicamente por la exposición de planes ocultos alrededor de Jerusalén. Y otro más dijo que se había levantado sobresaltado la noche anterior, oyendo una frase que nunca había usado: no negocien lo que el cielo decretó sobre Sión. Y esa convergencia de señales hizo que el soldado comprendiera que su deber en ese momento no era entenderlo todo, sino alertar a los que podían interceder. Así que escribió un correo cifrado a un pastor que lo había discipulado en su adolescencia, con un asunto que solo decía Zac 12 antes del 31, y adentro relató con humildad lo que venía sintiendo, no para imponer una visión ni para crear alarma innecesaria, sino para pedir cobertura espiritual y para pedir que se levantaran manos en su favor y en favor de Israel. Porque según sus propias palabras, esto no será un estallido único, será una acumulación de decisiones, narrativas y choques que al final producirán el efecto exacto que Zacarías describió. Y mientras apretaba enviar con las manos todavía temblando, sintió una paz que no venía de las circunstancias, sino de la obediencia. La paz de quien cumple su parte en el engranaje del plan de Dios, aunque no entienda todas las piezas. Y esa paz lo llevó a escribir una última línea que hoy es un puente directo hacia lo que necesitamos discernir. No pidan fechas, pidan discernimiento. No busquen titulares, busquen oración. No quieran tener razón, quieran estar alineados. Porque su mensaje no se trataba de acertar en la forma, sino de posicionarse en el espíritu. Y es precisamente aquí donde ambos testimonios, el del pastor y el del soldado, se tocan, se confirman y se potencian. Y por eso ahora necesitamos detenernos para mirar lo que comparten, lo que subrayan y lo que nos están exigiendo como iglesia antes de que julio cierre sus últimos días. Lo que estremece no es solo la coincidencia, sino la convergencia. Dos caminos completamente distintos, dos contextos opuestos, dos lenguajes espirituales formados en geografías, responsabilidades y batallas diferentes. Y sin embargo, el mismo capítulo, la misma ventana temporal, la misma carga sobre Jerusalén, la misma instrucción de no buscar espectáculo, sino alineamiento, la misma presión interna que empuja a avisar a otros, aunque no haya todos los detalles. Y cuando el Espíritu repite una idea con voces que no se conocen, con relojes que laten al mismo ritmo a miles de kilómetros, con símbolos que aparecen en sueños, en versículos, en susurros de oración y en urgencias que no se pueden apagar,
La iglesia prudente no se sienta a debatir si esto es emoción o casualidad. La iglesia prudente se humilla, toma nota, abre la palabra, cierra la boca al cinismo y abre el corazón a la intercesión, porque si el pastor y el soldado llegaron al mismo punto por rutas opuestas, es porque el cielo está dictando un parte de guerra y no se lo está dando a uno solo. Lo está escribiendo sobre los muros del espíritu de todos los que todavía tienen oídos para oír. Y lo que ambos evidencian con claridad es que la discusión no es geopolítica, aunque se exprese allí, no es emocional, aunque te sacuda, no es un capricho de fechas, aunque el calendario esté marcando un cierre, es un llamado a vigilar antes de que el ruido aumente, a poner en orden la casa antes de que el viento arrecie, a desmantelar el orgullo doctrinal que se burla de la profecía mientras vive a oscuras, a no caer en el reduccionismo nihilista que se refugia en la frase "esto siempre ha pasado", para no tener que responder, a entender que la copa de temblor no es una metáfora bonita, sino una secuencia real donde las naciones se marean, se agitan, pierden equilibrio y se posicionan en contra o a favor con una violencia discursiva que termina siendo espiritual, aunque se venda como diplomática, y que la piedra pesada no es un símbolo inofensivo, sino la realidad de que quien intente manipular el destino de Jerusalén sin respetar el decreto del cielo terminará despedazado en su propia agenda, en su propia narrativa, en su propia estructura de poder. Y aquí está la parte incómoda. No estamos hablando solo de gobiernos, también hablamos de iglesias, ministerios, líderes, influencers cristianos que por temor a parecer radicales o por deseo de agradar al mundo, optarán por callar o por diluir el mensaje profético hasta volverlo inofensivo. Y el soldado y el pastor nos están gritando sin gritar que ese silencio tiene costo, que esa tibieza tiene factura, que esa neutralidad disfrazada de prudencia es en realidad miedo y que ese miedo abre puertas a la confusión. De modo que la intersección de ambos testimonios nos deja con tres certezas que no dan margen a la indecisión. Primero, hay un reloj corriendo y no es simbólico, exige respuesta inmediata. Segundo, el capítulo que clave no es un adorno devocional, sino una clave hermenéutica para interpretar lo que vas a ver y oír en los próximos días. Tercero, tu posición frente a esto revelará el estado real de tu vida espiritual más que cualquier discurso que hayas sostenido hasta hoy, porque los que están vivos en Dios serán llamados a interceder, a ayunar, a leer, a discernir, a cubrir, a enseñar y a sostener a otros. Y los que están muertos por dentro buscarán ridiculizar, relativizar, callar o distraer. Y digo esto porque el denominador común en ambos relatos no es el sensacionalismo. Es la invitación a la guerra verdadera, esa que no se libra con argumentos sino con rodillas en el suelo, con manos levantadas, con corazones quebrantados y con mentes saturadas de palabra. Y es por eso que te tengo que pedir algo ahora mismo, porque la evidencia de que has entendido no es que estés de acuerdo conmigo, es que te atrevas a salir del silencio, listo para hacerlo. Entonces presta atención a lo que te voy a pedir a continuación. Entonces necesito que salgas del modo espectador y entres en el campo de batalla dejando registro público de lo que el Espíritu ya te ha estado mostrando, porque el silencio mantiene dispersos a los vigías, mientras que la palabra escrita los reúne y los afina. Así que ve ahora mismo a los comentarios y cuéntanos con lujo de detalle qué sentiste, qué soñaste, qué versículos te han estado persiguiendo estos días, qué fecha, qué imagen, qué palabra corta o larga se te repite sin descanso, qué carga intercesora cayó sobre tu familia, qué impresión tuviste orando por Jerusalén, por Israel, por tu nación o por tu casa. Si te vino Zacarías 12, 13 o 14, si el Salmo 122, 6 se volvió insistente, si el Espíritu te llamó a un ayuno específico antes del 31, si viste relojes, shofares, mapas, puertas, muros, montes, copas o piedras, si recibiste una instrucción concreta para proteger a tu familia del espíritu de confusión, si el Señor te mostró que debías restaurar una disciplina espiritual para estar cubierto cuando el ruido aumente, si percibiste que debías reunir a tu iglesia, a tu célula, a tu grupo de oración durante estos últimos días del mes para clamar por Jerusalén y por discernimiento colectivo, escríbelo, ponlo por escrito con humildad pero con valentía
porque cuando cada uno aporta su pieza, el cuadro completo emerge y el enemigo pierde la ventaja del aislamiento y la vergüenza. No ocultes lo que recibiste por miedo a equivocarte, porque aquí nadie está buscando tener razón, sino obedecer. Nadie compite por protagonismo. Aquí se construye un muro de oración, donde cada ladrillo es un testimonio, cada grieta es una confesión y cada resistencia es una oportunidad para que otro te sostenga. Además, al describir lo que vives, ayudas a otros a discernir si lo suyo es confirmación, si es emoción, si es una prueba, si es un ataque o si es simplemente un llamado a ordenar la casa. Y por eso mismo te pido que no solo escribas "oren por mí". Dinos por qué área sientes atacada, qué puerta crees que quedó abierta, qué mentira te está rondando, qué pecado no confesado estás listo para cerrar, qué amargura necesitas soltar antes de que el mes termine, porque esa transparencia será la llave de tu cobertura y al mismo tiempo el alimento para el discernimiento de los demás. Y mientras lo haces, comparte este mensaje con los que sabes que velan, con los que se burlan, porque quizá despiertan, con los que están fríos, porque quizás se encienden, con los que aman a Israel, pero no saben cómo orar, con los que hablan de profecía, pero no practican intercesión, porque necesitamos que esta conversación se convierta en un mapa vivo de señales, sueños, palabras y escrituras que el Espíritu está derramando por todo el cuerpo de Cristo. Y te lo pido ahora porque el reloj corre y Julio no va a esperar a que resuelvas tu indecisión. Así que escribe, comparte, convoca, únete, comprométete, y una vez que dejemos ese rastro profético colectivo, entonces podremos entrar juntos en el fundamento bíblico que sostiene todo esto, para que nadie camine a ciegas ni dependa de impresiones sueltas, sino de la palabra que fue escrita para esta hora y que vamos a abrir ahora mismo en Zacarías. Y ahora que ya has abierto tu boca y tu espíritu para exponer lo que estás oyendo, soñando y discerniendo, es imprescindible anclar todo en la roca que no se mueve, porque sin palabra todo se vuelve rumor, sensación y ansiedad. Por eso vamos directo a Zacarías y dejamos que sea Dios quien hable primero. Cuando el profeta declara: "He aquí, yo pongo a Jerusalén por copa, que hará temblar a todos los pueblos de alrededor, y por piedra pesada para todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella". Zac 12, 2, 3. No nos está entregando una metáfora para decorar sermones, sino una dinámica espiritual y geopolítica que se activará cíclicamente hasta su clímax final. Una copa que embriaga, es decir, que desorienta, que mareará a gobiernos, organismos y líderes que intenten resolver con lógica humana aquello que solo puede entenderse desde el decreto divino. Y una piedra que no se levanta sin costo, que fractura a quien intenta moverla fuera del plan del cielo. Y si seguimos leyendo el mismo capítulo, el versículo 10 nos confronta con una escena que mezcla dolor, arrepentimiento y restauración. Derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, lo cual revela que el temblor no es solo externo. También hay un trato interno con el corazón de Israel que desencadena un clamor profundo, un reconocimiento, una apertura a la gracia en medio del asedio. Y cuando avanzamos a Zacarías 13:1 entendemos que no es un espectáculo morboso, sino un proceso redentor. En aquel día habrá fuente abierta para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Lo que significa que junto a la controversia habrá limpieza, junto a la presión habrá una purificación que muchos no esperan. Y aun cuando el capítulo 13 nos sacude al hablar de hornos de prueba, de refinamiento, de un resto que dirá: "Jehová es mi Dios", y al cual Dios responderá: "Ellos son mi pueblo", se nos está mostrando el patrón de Dios. Sacudir para refinar, refinar para restaurar, restaurar para preparar el escenario del capítulo 14, donde el día de Jehová irrumpe con imágenes que cortan la respiración. Se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio. Zac 14:4. Lo que nos obliga a reconocer que el reloj profético no termina en discusiones diplomáticas,
sino en la irrupción del Rey en el lugar exacto donde ascendió. Y todo esto, lejos de invitar a un frenesí de fechas, nos ordena a leer el presente con ojos de escritura. Jerusalén como punto de controversia global, 12. Un derramamiento de gracia y oración en medio de la presión, 12, 10. Un proceso de limpieza y refinamiento, 13. Y finalmente la manifestación del Señor en el contexto de una confrontación mundial, 14. Y si a ese eje central le sumas la exhortación de Romanos, 11. A no jactarnos contra las ramas, sino a entender el misterio de Israel. El llamado de Lucas 21, 24 sobre Jerusalén, siendo hollada por los gentiles hasta que los tiempos se cumplan. La invitación del Salmo 122 a 6, a orar por su paz, no como un formalismo litúrgico, sino como una orden profética. Y la advertencia del mismo Jesús en Mateo 24 y Lucas 21 de velar para no ser engañados mientras los dolores se intensifican. Entonces todo el cuadro se vuelve nítido. Lo que está en juego antes de que termine julio no es si habrá un titular más o menos escandaloso, sino si la iglesia será capaz de leer Zacarías como manual de navegación para interpretar el temblor actual, si sabrá distinguir entre controversia mediática y cumplimiento progresivo, si se posicionará en el espíritu de gracia y de oración, o se entregará al cinismo de la tibieza, si abrazará la intercesión por Israel, entendiendo que su restauración está ligada a la plenitud del plan de Dios para las naciones, incluida la tuya y la mía, y si permitirá que el mismo proceso de purificación que Dios activa en Jerusalén nos alcance en nuestras casas, porque no hay reloj profético que se active afuera sin exigir orden adentro. De modo que con la Biblia abierta y el corazón quebrantado, afirmamos que no estamos frente a un invento sensacionalista, sino ante un patrón bíblico que se repite con más intensidad a medida que nos acercamos al cumplimiento. Y por eso, con este fundamento, vamos a entrar ahora al análisis profundo del fenómeno que ya estás viendo para que puedas separar titulares de señales, emoción de discernimiento, ruido de voz profética y caminar con pasos firmes mientras julio se consume y la copa de temblor empieza a pasar de mano en mano. Con la palabra abierta como mapa y la conciencia despierta para no caer en lecturas superficiales, toca mirar el fenómeno con lentes múltiples, entendiendo que lo profético no se manifiesta en un solo carril, sino en una convergencia de capas donde lo diplomático, lo militar, lo mediático, lo jurídico, lo económico, lo tecnológico y lo estrictamente espiritual se entretejen hasta formar una presión acumulativa sobre Jerusalén que desorienta a gobiernos, polariza a las multitudes, divide a las iglesias y deja expuestos a los creyentes que no aprenden a filtrar la realidad desde Zacarías, porque lo que puedes esperar antes de que termine el mes no es necesariamente un único estallido cinematográfico, sino una serie de microdetonaciones coordinadas o aparentemente desconectadas que, sumadas, producen exactamente el efecto de la copa que embriaga y de la piedra que desgarra. Declaraciones diplomáticas que reabren discusiones definitivamente cerradas, resoluciones ambiguas que parecen técnicas pero que erosionan la legitimidad espiritual de Jerusalén, movimientos militares quirúrgicos que se venden como defensivos de un lado y agresivos del otro para inflamar la narrativa global, campañas mediáticas perfectamente orquestadas que instalan una lectura moral invertida donde víctima y agresor intercambian máscaras según convenga al relato del día, lawfare internacional que busca forzar el tablero jurídico para someter decisiones soberanas a tribunales ideologizados, operaciones de inteligencia en forma de filtraciones casuales que alimentan teorías y confusiones diseñadas para distraer de la línea central, alianzas oportunistas que nacen de la conveniencia geoestratégica y no de la verdad, utilización de tecnologías de modelado narrativo y de inteligencia artificial para amplificar discursos anti-Jerusalén con apariencia de consenso orgánico, presión económica selectiva disfrazada de ética, repunte de expertos que citan profecías sin fe para desacreditarla desde adentro y al mismo tiempo explosión de voces pseudoproféticas que, sin fundamento bíblico ni autoridad espiritual, empantanan el discernimiento con pronósticos vacíos que terminan generando cansancio y burla. Y en medio de ese remolino, la iglesia tiene que aprender a separar el ruido de la señal, el evento del patrón, el titular del decreto,
Porque mientras muchos se obsesionan por identificar el gran hecho que probará todo, la Escritura nos muestra que el avance profético suele operar por acumulación, por intensificación y por polarización. De manera que lo relevante no es si se cumple tu expectativa cinematográfica, sino si eres capaz de reconocer la arquitectura del temblor y responder como intercesor y no como consumidor de noticias. Así, el análisis serio nos obliga a ver cómo el espíritu de confusión trabaja en dos direcciones simultáneas. Por un lado, narcotiza a muchos con la idea de que todo sigue igual que siempre, desactivando la urgencia espiritual y promoviendo la tibieza que Jesús vomita. Por otro, hipnotiza a otros con una obsesión enfermiza por fechas, cifras, códigos ocultos y mapas secretos, desviándolos de la obediencia simple y profunda a la oración, al ayuno, a la santidad y a la comunión. Y la única manera de no caer en ninguno de esos extremos es abrazar una vigilancia sobria, basada en Escritura, sostenida por comunidad y alimentada por el Espíritu Santo, que te permita interpretar que cuando Jerusalén se convierte de nuevo en el objeto de la controversia mundial, no importa si el disparador fue un discurso, una bala, un tratado, una votación, un misil o un tuit. Lo que importa es que el reloj volvió a emitir un pulso y que cada pulso demanda una respuesta. Cubrir a Israel en oración, orar por la paz de Jerusalén, pedir derramamiento del Espíritu de gracia y de súplica, clamar por purificación y por salvación, revisar tu casa, examinar tus grietas, cortar las puertas abiertas a la confusión y prepararte para sostener a otros cuando el mareo colectivo empiece. Por eso, este análisis no pretende predecir el formato del próximo titular. Pretende equiparte para que, sea cual sea el envoltorio, reconozcas el patrón y actúes. Porque el enemigo jugará a la saturación informativa para anestesiar tu discernimiento. Pero tú, si permaneces en la palabra y en la oración, verás que detrás de cada capa está la misma línea. Jerusalén como copa de temblor, Jerusalén como piedra pesada, Israel procesado pero preservado, las naciones embriagadas por su propia arrogancia, la iglesia probada en su fidelidad y el Espíritu llamando a un remanente a no ceder ni al miedo ni a la soberbia. Y con todo esto claro, necesitamos ahora una herramienta que te permita distinguir con precisión quirúrgica qué viene de Dios, qué es emocional y qué es trampa espiritual, porque sin esa diferenciación terminarás luchando contra sombras mientras la verdadera batalla pasa frente a ti sin que la detectes. Si de verdad no quieres convertirte en presa fácil de la saturación informativa ni del entusiasmo vacío que promete certezas que Dios no ha hablado, necesitas un tamiz espiritual que te permita separar con rigor lo que proviene del Espíritu Santo, lo que nace de tu emocionalidad agitada por el ambiente y lo que directamente es una trampa espiritual diseñada para desviarte. Y ese tamiz no es otro que una combinación inseparable de palabra, carácter, comunidad, autoridad y fruto. Porque toda impresión, sueño, visión, fecha, impulso o descarga profética que no se alinee con la Escritura, que no produzca humildad, quebranto, intercesión, santidad y obediencia, que no pueda ser sometida al escrutinio de hermanos maduros y de pastores que velan por tu alma, que no resista el paso por el ayuno y la oración, y que sobre todo te empuje a la arrogancia del yo sé, en vez del vamos a orar, está contaminada o es directamente falsa. Así que pregúntate primero, ¿lo que sientes por Israel y Jerusalén te lleva a orar con más constancia, a ayunar, a clamar por salvación, a pedir derramamiento de gracia y súplica sobre el pueblo, a examinar tu propia casa para cerrar puertas, a servir a tu iglesia y a tu comunidad, o te lleva a construir un relato donde tú quedas como el que vio lo que nadie vio y por eso te sientes con derecho a señalar a todos los demás? Segundo, lo que te llegó en la noche o te bombardea durante el día encaja con el patrón bíblico. Zacarías 12-14, Romanos 11, Salmo 122, Mateo 24, Lucas 21, o se sostiene en códigos encriptados, cálculos numéricos arbitrarios, extrapolaciones forzadas y lecturas privadas que necesitan más de tu genialidad que del consejo de Dios. El efecto inmediato de lo que recibes es paz sobria, convicción para actuar, llamado a interceder y celo por la pureza del corazón, o ansiedad,
paranoia, aislamiento, juicio, superioridad moral y adicción a las novedades proféticas. Cuarto, cuando sometes eso que crees haber oído a tus líderes espirituales, a tu mentor, a tu grupo de intercesión, encuentras confirmación, corrección y equilibrio, o encuentras resistencia a toda evaluación, porque nadie entiende lo que Dios te habla, y te escudas en la frase: prefiero obedecer a Dios antes que a los hombres, para no rendir cuentas por tus palabras. Quinto, la urgencia que sientes te impulsa a la vigilancia diaria, al estudio de la palabra, a la restitución de hábitos espirituales descuidados, a la reconciliación y al perdón, o te lleva a perseguir un calendario de titulares donde cada día necesitas un shock nuevo para sostener tu fe cansada. Sexto, hazte el examen del fruto. Esto produce amor por la verdad, dominio propio, mansedumbre, paciencia, benignidad, fidelidad y gozo en medio del temblor. Gálatas 5. O produce contienda, envidia, jactancia, dureza, crítica y un fuego extraño que quema a otros en lugar de encenderlos para orar. Séptimo, aplica el test apostólico. Probad los espíritus si son de Dios. 1 Juan 4:1. Examina la sabiduría que habla por tu boca. Es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Santiago 3:17. ¿O es terrenal, animal, diabólica, que produce celos y contención? Y por último, mide la poscombustión, porque muchas palabras rimbombantes encienden rápido pero dejan cenizas de frustración, confusión y cinismo, mientras que la palabra verdadera quizá no trae aplausos inmediatos, pero deja tras de sí un rastro de obediencia sostenida. Casas en orden, rodillas dobladas, Biblia abierta, corazones sensibles y comunidades alertas. Y si todo lo que estás sintiendo antes de que termine julio pasa estos filtros, entonces no temas, avanza, ora, convoca, comparte, porque el Espíritu te está usando. Pero si no los pasa, humíllate, cállate por un momento, vuelve a la palabra, busca consejo, ayuna, arrepiéntete si hace falta y permite que Dios redefina tu sensibilidad. Porque más peligroso que no ver es creer que ves cuando en realidad estás mirando a través de un cristal empañado por el orgullo o por el miedo. Y dicho esto, con el discernimiento afilado y los filtros activados, necesitamos ahora desnudar los errores que más fácilmente te harán tropezar en estos días, para que cierres cada puerta antes de que el enemigo la use para volver a entrar. Entre los tropiezos que más fácilmente te pueden dejar expuesto en estas horas, hay uno que opera como anestesia silenciosa, y es la costumbre de minimizar las señales bajo el argumento gastado de que esto pasa siempre, porque con esa frase te desligas de la responsabilidad de velar, apagas el discernimiento, te refugias en una supuesta prudencia que en realidad es tibieza y te alineas con la ceguera de la Odisea, que se creía rica y no veía su desnudez. Otro error igual de letal, pero en el extremo opuesto, es abrazar el sensacionalismo profético que convierte cada titular en un apocalipsis inmediato. Fija fechas con arrogancia, promete cronogramas divinos como si el cielo obedeciera a tu necesidad de certezas, y termina por desgastar la fe de los sencillos cuando el espectáculo no ocurre como fue anunciado. También es común sustituir la oración por el consumo compulsivo de información, creyendo que por estar al día con cada hilo de redes o cada declaración diplomática ya estás discerniendo, cuando lo único que haces es alimentar la ansiedad y apagar la voz del Espíritu que solo se escucha en el secreto. Igualmente peligroso es convertir a Israel en un objeto ideológico, abrazándolo o rechazándolo desde trincheras políticas, en lugar de asumir la postura bíblica de intercesión, humildad y temor que Romanos 11 demanda. Tan dañino como lo anterior es idolatrar voces proféticas humanas al punto de no someter nada a la Escritura, a la comunidad y al fruto, levantando gurús infalibles que deciden qué creerás mañana mientras tu Biblia se llena de polvo. Otro desvío sutil es espiritualizarlo todo para evitar el compromiso práctico, diciendo: Dios está en control, como excusa para no orar, no ayunar, no ordenar tu casa, no rendir cuentas, no pedir perdón, no cerrar puertas abiertas, no formar un cerco de intercesión.
Error gravísimo es buscar protagonismo profético, desear ser el que vio y no el que obedeció. Manipular el lenguaje de la urgencia para ganar atención, seguidores o influencia en lugar de usarlo para humillarte, servir y edificar, igual de frecuente es aislarse por vergüenza o por orgullo, quebrar la comunión, despreciar el consejo pastoral, creer que nadie entiende lo que Dios me mostró y con esa excusa quedar a merced de tus propias emociones y del engaño del corazón. Tampoco debes permitir la normalización del pecado como si fuese una inevitabilidad del proceso, justificando la impureza, el resentimiento, la falta de perdón o la doble vida detrás del argumento de que lo importante es la profecía, porque nada te expondrá más al espíritu de confusión que una conciencia cauterizada. Y no olvides el autoengaño intelectual que te hace creer que por conocer escatología académica estás protegido, cuando en realidad puedes tener el esquema correcto y el corazón muerto. Otro tropiezo es despreciar las pequeñas alertas que el Espíritu te da en lo cotidiano, porque estás esperando un fenómeno espectacular, rechazando así la pedagogía paciente de Dios que te entrena con detalles antes de confiarte cargas mayores. Finalmente, uno de los más sutiles, creer que esto solo tiene que ver con Israel allá lejos y no con la condición de tu alma aquí ahora, de tu familia, de tu iglesia local, de tu nación, porque la copa de temblor cuando se derrama salpica conciencias, expone idolatrías, desenmascara tibiezas y demanda decisiones inmediatas. Así que si identificas cualquiera de estos caminos en ti, detente, arrepiéntete, rompe el ciclo hoy, pide ayuda, vuelve a la palabra, restituye disciplinas, restitúyete con quienes debas, ponte bajo cobertura espiritual, corta el ruido, apaga el orgullo y prepárate para entrar en la única dirección segura en medio del temblor. Pasos concretos, prácticos, bíblicos y sostenibles que te posicionen donde debes estar antes de que termine julio. Y eso es exactamente lo que haremos ahora. Y para que no te quedes en la esfera abstracta de lo simbólico, ni en la contemplación pasiva de lo que sucede en Israel, como si se tratara de una película profética ajena a tu vida, sino que puedas realmente alinearte con lo que el Espíritu está exigiendo de ti en esta hora, necesitas tomar acciones muy concretas que corten con el letargo y establezcan una respuesta visible, una respuesta que marque el territorio de tu alma, de tu casa, de tu entorno y de tu tiempo, con la urgencia espiritual que este momento demanda. Por eso no basta con que digas, voy a orar más, ni con que publiques una frase inspiradora en redes o que compartas este video sin implicarte, porque si julio va a cerrar una etapa profética y abrir otra, entonces tus decisiones deben ser tan claras y firmes como las señales que Dios está permitiendo en el cielo, en la tierra y en tu interior. Así que lo primero es que antes de que termine el mes, debes consagrar tu hogar de forma literal, explícita y profética, ya sea con tu familia entera, con tu pareja, con tu grupo de oración o en soledad si vives solo, pero hazlo de rodillas, en voz alta, leyendo la palabra, adorando con temor, clamando por cobertura, cerrando puertas abiertas, confesando pecados conocidos y declarando el señorío de Cristo sobre cada habitación, cada objeto, cada relación, cada pantalla, cada entrada y cada salida. Segundo, necesitas levantar un altar familiar o personal que no consista solo en momentos espontáneos de devoción cuando te sientas inspirado, sino en una estructura regular, sostenida, protegida y protegente, con horarios definidos, con palabra, intercesión, adoración y ayuno, porque si no hay altar, el enemigo construirá otro en tu lugar sin que te des cuenta. Tercero, si aún no lo haces, establece una muralla de versículos estratégicos en tu casa. Escríbelos en hojas, imprímelos, plastifícalos si puedes, ponlos en la puerta, en la cocina, en el baño, en tu lugar de oración, en el coche, en tu fondo de pantalla, y que no sean versículos al azar, sino aquellos que el Espíritu ha venido resaltando con insistencia. Zacarías 12 al 14, Isaías 62, Salmo 122, Joel 2, Mateo 24, 1 Tesalonicenses 5 y especialmente el Salmo 91, porque no hay arma más eficaz que la palabra proclamada con fe, en voz alta, con constancia y bajo convicción. Cuarto,
Establece un tiempo de ayuno antes de que termine el mes. Aunque sea parcial o simbólico, aunque sea de redes sociales, de entretenimiento, de comidas específicas, pero que implique negación, separación, sensibilidad, alineación y humildad. Porque el ayuno no cambia a Dios, pero te cambia a ti. Abre tus oídos, refuerza tu espíritu y te desconecta de los impulsos que te distraen. Quinto, organiza aunque sea un encuentro mínimo de intercesión por Jerusalén y por tu nación, presencial o virtual, con tu iglesia o con un grupo reducido. No importa si son 3 o 4, pero no dejes pasar esta oportunidad para ejercer el sacerdocio que nos fue encomendado, porque el clamor colectivo desata un tipo de cobertura que no se alcanza en soledad. Sexto, limpia tu casa espiritualmente. Revisa qué música consumes, qué series estás permitiendo, qué conversaciones alimentas, qué objetos guardas que no glorifican a Dios, qué hábitos repites que debilitan tu discernimiento, y corta con todo lo que no pasaría el filtro de Efesios 5:11 a 12 o de Filipenses 4:8. Séptimo, si estás pastoreando a otros, ya sea formalmente o como líder, mentor, intercesor o cabeza de hogar, convoca con claridad y sin vergüenza, no desde el miedo ni desde el juicio, sino desde la urgencia sobria del vigía que ve el humo en el horizonte y no puede quedarse callado. Y por último, establece un compromiso público de intercesión por Israel que no se limite al ruido de esta semana, sino que quede escrito, marcado, visible, como parte de tu caminar espiritual. Porque cuando oras por la paz de Jerusalén, te alineas con la promesa de bendición del Salmo 122, versículo 6, pero también con la intercesión del Mesías, con la historia redentora que se está desplegando delante de nuestros ojos y con el llamado específico de estos días. Así que si estás dispuesto a actuar, deja constancia en los comentarios de cuál de estos pasos vas a tomar hoy, cuál ya tomaste, cuál te falta y qué necesitas para hacerlo. Y si tienes más estrategias concretas que el Espíritu te dio, compártelas también, porque necesitamos no solo palabras, sino acciones que construyan refugios de oración en medio del temblor, y después de actuar, orar, proclamar, ayunar, levantar muros y sellar puertas, entonces estarás listo para recibir lo que el cielo quiere liberar en estos días. Porque la unción no se derrama sobre estructuras vacías, sino sobre altares encendidos. Y ahora, después de haber decidido pasos concretos y de haber levantado un altar real en tu casa, entra conmigo en un solo clamor prolongado, profundo y específico. Cierra los ojos si puedes, apaga todo ruido y ora desde lo más hondo de tu espíritu diciendo: Señor Jesús, me presento delante de ti no como espectador, sino como vigía. Renuncio al miedo, al sensacionalismo, a la tibieza y a la arrogancia espiritual. Me aferro a tu palabra y declaro que Zacarías 12, 13 y 14 no son tinta vieja, sino un decreto vivo que hoy me convoca. Por eso oro por Jerusalén conforme al Salmo 122, 6. Pido paz sobre sus muros, protección sobre sus habitantes, discernimiento sobre sus líderes, espíritu de gracia y de súplica sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén. Que los ojos se abran, que los corazones se quebranten, que la fuente de purificación se active, que el refinamiento produzca un remanente que diga: tú eres mi Dios, y escuche tu voz respondiendo. Ellos son mi pueblo, en el nombre de Jesús. Hoy cierro toda puerta en mi vida y en mi casa al espíritu de confusión, a la incredulidad, al orgullo doctrinal, a la religiosidad sin fuego, a la pasividad que consume noticias y no levanta oración. Declaro sobre mi familia la cobertura de la sangre del Cordero. Sello puertas, ventanas, pensamientos, emociones, conversaciones, dispositivos y decisiones bajo tu señorío. Rompo pactos con el entretenimiento que anestesia, con el cinismo que apaga, con el juicio que divide, con la impureza que expone, con la culpa que paraliza, y recibo el poder del Espíritu Santo para velar, ayunar, interceder y permanecer en santidad sin negociar lo que el cielo ha decretado sobre Sión. Espíritu de verdad, instala en mí un discernimiento que no dependa del ruido del mundo, sino del susurro de tu voz. Que me haga distinguir lo que es tuyo de lo que es emoción y lo que es trampa del enemigo. Dame obediencia para callar cuando deba callar y valentía para hablar cuando deba hablar. Quiebra en mí la necesidad de protagonismo. Destruye el altar del ego que quiere tener razón
y levanta en su lugar el altar de la obediencia que solo quiere verte glorificado. Levanta en mi nación intercesores que no corran detrás de fechas, sino detrás de tu presencia. Pastores que no teman convocar, iglesias que no teman velar de madrugada, familias que se sienten a la mesa a proclamar tu palabra, jóvenes que ayunen en secreto, ancianos que sueñen con claridad, niños que profeticen con pureza. Establece en nosotros la guardia espiritual que cubra a Israel mientras Julio cierra sus últimos días. Que ninguna artimaña del infierno capture nuestra atención ni robe nuestra paz. Que ninguna narrativa mediática pervierta nuestra compasión ni distorsione nuestro entendimiento. Que ninguna alianza carnal nos aparte de tu agenda eterna. Hoy ato todo espíritu de división dentro del cuerpo de Cristo. Corto la lengua que murmura contra los que vigilan. Desactivo las voces que burlan la profecía para no confrontar su propia sequedad. Y al mismo tiempo reprendo el fuego extraño que usa tu nombre para inflamar la carne y no edifica a nadie. Señor, derrama sobre nosotros el espíritu de gracia y súplica prometido en Zacarías 12:10. Pon sobre nuestra frente la marca del clamor, reviste nuestros lomos con verdad, ciñe nuestras manos con intercesión, fortalece nuestras rodillas debilitadas. Enciende nuestro altar con fuego que no se apaga. Danos lágrimas por Jerusalén, fuerzas para sostener el ayuno, constancia para perseverar cuando el interés de las masas se enfríe. Y mientras oramos, guarda a los soldados que creen en ti, a los niños que duermen bajo sirenas, a las madres que claman, a los ancianos que recuerdan promesas. Guarda también a los que hoy te resisten, a los que no te han visto, a los que todavía no te invocan. Abre sus ojos, revela al Mesías, conduce a muchos al arrepentimiento. Que la presión no destruya, sino que purifique. Que la copa de temblor no embriague a tus hijos, sino que los despierte. Que la piedra pesada no sea cargada por manos soberbias, sino honrada por rodillas rendidas. Y que todo esto, Señor, redunde en avivamiento verdadero, en santidad práctica, en familias ordenadas, en iglesias sin mezcla, en naciones que reconozcan tu gobierno, en un remanente que no negocia la verdad ni el amor. Y mientras julio se consume y el reloj profético late con fuerza, declaro que mi casa y yo serviremos a Jehová, que no seremos arrastrados por el pánico ni por la indiferencia, que veremos tu fidelidad sostenernos cuando las voces se contradigan, y que cuando mi fe sea probada será hallada en ti, firme, vigilante y obediente, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Y con esta oración sellada en tu espíritu, con el altar encendido y el compromiso hecho delante del cielo, te voy a pedir algo más, porque no basta con orar en secreto si no aprendemos a sostenernos en comunidad cuando el viento arrecie, y eso es exactamente lo que vamos a activar ahora. Con el altar encendido y la oración ya pronunciada, no podemos permitir que este fuego quede encapsulado en lo íntimo de tu habitación, porque el enemigo prospera cuando cada uno lucha aislado y se derrumba cuando el pueblo se organiza. Por eso te convoco a que transformes este espacio en un muro vivo, en una torre de vigía colectiva, en una cadena de intercesión que atraviese países y usos horarios. Y eso empieza cuando decides escribir, sin máscaras, sin tecnicismos, sin frases huecas. ¿Qué parte de tu espíritu fue atravesada? ¿Qué palabra te marcó? ¿Qué versículo estás proclamando? ¿Cuál es el horario en el que te comprometiste a velar? ¿Qué día vas a ayunar antes de que termine julio? ¿Qué puertas del corazón tuviste que cerrar hoy? ¿Qué batalla específica estás librando para mantenerte sobrio en medio del ruido? ¿Qué carga recibiste por Jerusalén, por tu nación, por tu casa? Porque cuando lo dejas por escrito, no solo sellas tu compromiso delante del cielo, sino que activas cobertura de hermanos que orarán por tu nombre, por tu familia, por tu ciudad. Y no te quedes ahí, invita a tu grupo, a tu iglesia, a tus discípulos, a tus padres, a tus hijos, a los fríos, a los que se burlan, a los que aman a Israel, pero no saben cómo interceder. Comparte este video con los que tienen la lámpara apagada para que vuelvan a encenderla. Suscríbete y mantente atento, porque en los próximos días, mientras el calendario se acerca al cierre del mes y las señales se intensifican, vamos a seguir profundizando con instrucciones específicas, actualizando la intercesión, afinando el discernimiento y sosteniendo a los que comiencen a desfallecer. Y quiero que en los comentarios no solo haya testimonios, sino también pactos de vigilancia,
Yo cubro las 5 de la mañana de tal país. Yo ayuno el día 29. Yo proclamo Zacarías 12 sobre Jerusalén cada medianoche. Yo levanto un grupo en mi barrio esta semana. Quiero que se formen hilos de oración para quienes pidan ayuda por adicciones, por depresión, por ataques de confusión, por miedo, por familias divididas, por líderes cansados. Quiero que veamos nacer aquí un mapa de guerra espiritual con nombres, horarios, capítulos bíblicos y compromisos visibles, porque la comunidad no es un comentario bonito, es una estructura de protección, una red donde el débil se sostiene del fuerte y el fuerte aprende a humillarse sirviendo al débil. Y si has recibido algo hoy, no lo entierres, multiplícalo. Vuelve en 24 o 48 horas y cuéntanos qué pasó cuando oraste, qué soñaste después del ayuno, qué respuesta te dio el Señor, qué oposición se levantó, qué puertas se cerraron, qué voz intentó desviarte, porque esa retroalimentación nos hará ajustar el rumbo y afilar la espada. Y mientras lo haces, recuerda que este canal no es un teatro de profecías espectaculares para entretener la carne, sino un cuartel para formar vigías que no negocian su puesto. Así que comprométete públicamente. Siembra este mensaje en quienes lideras, arma grupos pequeños de lectura de Zacarías 12 a 14, imprime el Salmo 122 y pégalo en la puerta de tu casa, convoca vigilias breves pero consistentes, enseña a tus hijos a orar por Jerusalén, pide cobertura a tus pastores, cubre a tus pastores, honra a los que velan, corrige con mansedumbre a los que se desvían, exhorta con amor a los tibios y mantente en la sintonía espiritual de lo que vendrá, porque cuando terminemos este proceso y entremos en el cierre, necesitarás una palabra que selle tu espíritu para que nada te robe lo que Dios encendió hoy, y esa palabra es la que voy a liberar en el siguiente tramo. Toma aire, abre los ojos del espíritu y grábate esto como un decreto personal. No fuiste traído hasta aquí para quedarte en la emoción de un momento, ni para consumir otra pieza de contenido espiritual que mañana olvidarás. Fuiste convocado para sellar con tu boca y con tu vida que antes de que termine julio tomarás posición, levantarás tu estandarte, cerrarás las grietas, abrazarás la profecía de Zacarías, no como un adorno teológico, sino como una brújula de guerra, y caminarás con la certeza de que el Dios que habla de Jerusalén como copa de temblor y piedra pesada, es el mismo que hoy te reviste de un espíritu de gracia y de súplica para que no sucumbas a la confusión ni al cansancio. Así que declara conmigo, no como fórmula sino como compromiso, que no retrocederás a la tibieza, que no venderás tu discernimiento por comodidad, que no callarás cuando el cielo te llame a velar, no permitirás que el ruido informativo desplace la palabra, que no te intoxicarás con predicciones vacías ni con burlas disfrazadas de prudencia, que no abandonarás la comunidad cuando el viento cambie de dirección, que no negociarás la santidad por entretenimiento, que no cambiarás el altar por la ansiedad, que no usarás la profecía para exaltarte, sino para quebrarte, que no huirás de la corrección, que no despreciarás los pequeños impulsos del Espíritu, que no olvidarás que Israel está en el corazón del plan de Dios para las naciones y que tu obediencia aquí y ahora importa para tu casa, importa para tu iglesia, importa para tu nación, importa para el cuerpo entero, porque cuando el reloj profético pulsa nadie queda neutral, todos son llamados a definirse y tú hoy decides permanecer, decides ser vigía, decides ser intercesor, decides ser voz, decides ser muro, decides ser altar, decides ser lámpara encendida cuando muchos comiencen a quedarse sin aceite. Y mientras el calendario se estrecha y las noticias intentan dictar tu fe, tú te reclinas sobre la palabra y esperas en el Espíritu. Tú proclamas Zacarías 12 a 14 sobre Jerusalén. Tú cubres a Israel con el Salmo 122. Tú pides la fuente abierta de Zacarías 13 para tu propia casa. Tú clamas por la venida del Rey que pone sus pies en el monte de los olivos. Tú bendices a tus pastores. Tú proteges a tu comunidad. Tú perdonas, restituyes, ordenas, ayunas, te humillas y avanzas. Y cuando julio termine, sea con titulares ensordecedores o con un silencio denso que solo los vigilantes percibirán, tú no habrás desperdiciado el llamado, porque habrás construido dentro de ti la estructura que resiste cualquier ciclo. Habrás aprendido a leer no por adrenalina, sino por obediencia. Habrás entendido que la urgencia no es un show, es un estilo de vida. Y habrás descubierto que el Dios que sostiene a Jerusalén
también sostiene tu historia, te preserva, te purifica, te envía, te posiciona, te da voz en medio del torbellino y te promete que ninguno que confíe en Él quedará avergonzado. Así que sal de este video con el fuego en alto, vuelve a los comentarios y deja sellado tu compromiso. Comparte este mensaje con quien sabes que lo necesita. Mantente conectado porque seguiremos velando juntos mientras el mes agoniza. Y camina con la certeza invencible de que si Él lo dijo, Él lo cumplirá. Y si tú respondes, serás guardado, activado y usado como señal viviente de que la profecía no es un museo. Es el mapa con el que el Espíritu guía a su pueblo hasta el final. Que el Señor te fortalezca, que su paz gobierne tus decisiones, que su verdad sea tu ancla, que su Espíritu sea tu aliento, que su palabra sea tu espada, que su gracia sea tu cobertura y que nada, ni el miedo, ni la burla, ni el cansancio, ni la confusión, te arranque del lugar en el que has sido puesto, vigilante, de pie, con los ojos abiertos, hasta que veamos con nuestros propios ojos cómo cada palabra escrita se alinea, cómo cada promesa se ejecuta y cómo cada intercesión levantada en secreto se convierte en cosecha pública para la gloria del Dios que reina sobre Jerusalén, sobre las naciones y sobre tu vida. Amén.